Como les decía, vamos a hablar de Bankia, de lo que ha pasado con los pequeños accionistas, que también representan quizá parte del problema o que han sufrido parte del problema. Está con nosotros Javier Cremades, que representa precisamente a todos ellos. Buenos días, señor Cremades. Buenos días. Bienvenido a Los Desayunos. Antes de entrar en el detalle de la queja que hay, de la demanda civil que han presentado, ¿qué cree que ha pasado con Bankia en los últimos tiempos? Bueno, esta es una cuestión que debemos responder entre todos, porque lo que sí es evidente es que hace apenas 9 meses, con el aval del Estado, con la supervisión del Banco de España, con los controles de la CNMV, a todos los españoles se les dijo que había una oportunidad de inversión. Y ni más ni menos que casi 500.000, 400 y pico mil, invirtieron en Bankia. Sin que se haya producido ninguna novedad en su negocio desde entonces, unos meses después, la compañía se ha declarado en quiebra técnica, ha sido intervenida y finalmente ha sido nacionalizada. Esa es la respuesta que el sistema tiene que dar a toda esa gente y a todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha pasado con Bankia? Porque no conozco a ningún accionista que, si hubiera tenido esa información que debía haber tenido cuando se le presentó esa oferta de inversión, hubiera comprado acciones de un banco quebrado. No hablamos de millonarios, ahora vamos a entrar, me refiero que los pequeños accionistas lo son, y ahora vamos a entrar en el perfil de la gente a la que usted representa, pero cuando menciona cómo se explicó la salida a bolsa, la gente visualiza a Rodrigo Rato. Lo digo por el debate político que también hay sobre si deben dar explicaciones Rato, Blesa y otros. Salieron a bolsa y dijeron que era una muy buena oportunidad. ¿Eso ocurrió? Bueno, así fue. Es decir, yo creo que todo el sistema, como digo, la supervisión del Banco de España, los gestores de ese momento y probablemente la gestión que se ha hecho en general de las cajas de ahorros en España, que es realmente lo que simboliza Bankia, ¿no? Una quiebra de todo un sistema que durante largos años ha estado en manos de partidos políticos, de sindicatos, de representantes empresariales, en definitiva de un sistema de gestión que no era el adecuado. Si ponemos el ejemplo contrario, en aquellas entidades financieras donde ha habido accionistas, ha habido controles, ha habido que presentar resultados, ha habido una dinámica de negocio racional, pues no ha habido que rescatar nada, ¿no? Le preguntaba por el perfil. Usted es abogado de una firma, pero además han recurrido a usted en concreto con el tema de Bankia para que les represente también públicamente. Por eso está aquí hoy. ¿Cuáles son esas irregularidades que creen que ha ocurrido y que han hecho perder dinero a mucha gente? Bueno, yo creo que hay el interés del accionista minoritario en este momento está básicamente en tratar de recuperar su inversión. En este asunto, por cierto, con un gran paralelismo con lo que ha pasado sin tanta gravedad en Facebook en Estados Unidos. En Facebook se ha producido una salida a bolsa, la acción sencillamente ha ido descendiendo y los inversores han reaccionado con contundencia. Y la propia bolsa, en este caso el Nasdaq en Estados Unidos, ya ha provisionado más de 40 millones de dólares para resolver el problema. Pero aquí ha sido distinto, aquí estamos hablando de un fraude, estamos hablando de que la gente se siente engañada y estafada. Y lo que hemos visto es que ya hay una cascada de pleitos. Por un lado está la jurisdicción penal, que ya está en marcha, con iniciativas de manos limpias, con iniciativas como la que hace unos días, creo que hace 2 días, se presentó por parte de UPyD, y sobre todo con la instrucción que ha iniciado la Fiscalía General del Estado. Yo creo que es importante iniciar el camino de la transparencia y de la responsabilidad. Pero lo que los accionistas minoritarios en primer término nos interesa, o nuestra estrategia de defensa para ese grupo de accionistas que representamos, va a ser tratar de recuperar la inversión, de encontrar una reparación económica, civil. Que los responsables paguen su precio en cualquier orden, pero que los accionistas, por favor, puedan, si es posible, deshacer aquella operación que nunca hubieran hecho si hubieran tenido toda la información. En definitiva, yo creo que no se dio un consentimiento informado, porque a la gente se le ocultó que ese banco no estaba bien. El otro día en la rueda de prensa, por ejemplo, un testimonio, María Rosa Anea describía lo que a ella le había ocurrido. Tras recibir llamadas durante 10 días y constantemente la convencieron para adquirir acciones, llegando a comprar por valor de 6.000 euros. Su capital, probablemente sus ahorros. Cuando empezaron a bajar las acciones, consultó y le dijeron que no había ningún problema y que se iba a recuperar. Incluso me aconsejaron comprar más. Esto es un fraude. Bueno, yo el sábado me reuní con un grupo de 100 accionistas de Bankia porque quería entender lo que había pasado. En estas actuaciones representando grupos muy grandes, pues no siempre tiene uno una relación directa con el cliente, con el representado. Y me encontré con 3 situaciones, después de oír durante casi 2 horas a la gente y lo que había pasado. En primer lugar, la procedencia geográfica. Mucha gente llegó a acciones de Bankia procedente de Caja Navarra, procedente de acciones o de obligaciones que tenía en Bancaja y en Caja Madrid también. En segundo lugar, la sensación de engaño. La gente contaba, en general era un perfil conservador, que eran ahorros que estaban en renta fija y fueron trasladados
hacia esa inversión. Y además, con la participación de la red comercial que entiendo que no tiene ninguna responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad está, en su caso, en la dirección. Sí recuerdo el caso de una persona que me dijo, mi hermana era director de la oficina, me recomendó comprar y ella misma compró. Y además, cuando empezaron a caer, lo que me dijeron, compra más porque están bajas. Por lo tanto, ahí ha habido una dinámica, yo creo, equivocada. Y por último, la otra cosa que me llamó la atención es que el perfil del inversor era un inversor bajo. La media eran de 4.000, 5.000 euros. No estamos hablando del gran capital. Sí, por eso lo decía que este no es el caso Madoff, donde las grandes fortunas fueron engañadas por un estafador. Sí, pero es verdad que cuando se escuchan estos testimonios, por un lado tenemos la falta de información. Alguien que incluso trabajaba en una de las cajas no conocía lo que estaba pasando, y hay quien dice, bueno, es que la obligación de uno cuando invierte su dinero también es informarse. Esto ha ocurrido también. ¿Uno también es responsable de lo que pregunta o no? Mucha gente a través de Twitter nos lanzaba también esa idea. Bueno, ayer iniciamos una conversación en Twitter. Efectivamente, yo pedí sugerencias para este diálogo, y una de las cosas que es un clamor popular, y usted lo sabe porque la han copiado muchos de esos tweets, es que la gente quiere transparencia y responsabilidad. Yo creo que son dos principios que tienen que ser la seña de identidad de cómo vamos a manejar esto a partir de ahora. Y efectivamente, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. La gente toma una decisión y hace, sin lugar a duda, cuando invierte en bolsa, hace una apuesta por el riesgo, pero un riesgo dentro de la lógica de la evolución del negocio. Si yo compro acciones de una compañía que se dedica al transporte marítimo y se acaba poniendo de moda que las mercancías se transportan por aviones, pues probablemente esa acción no irá al alza. Pero otra cosa distinta es que con un folleto público, con una supervisión del negocio, ni más ni menos que por una autoridad reguladora del prestigio del Banco de España y con la CNMV de por medio, lo que no es normal es que a los 9 meses el banco quiebre y el banco sea intervenido y nacionalizado. Y la acción no es que haya ido en declive, es que se ha desplomado. Ese es el problema, el papel de los agentes públicos. Y va más a la parte de la información en la que le dicen, no, compre más, que están bajas y por eso es bueno comprar. Bueno, esto es apelar a la fe casi, esto lo sabe la gente que invierte en bolsa, no tanto que en un documento escrito, como usted decía, pueda decir una cosa o la contraria. Usted está hablando de un fenómeno que está en la vida de las personas, que es la confianza. Estamos hablando de que la gente que compró en bolsa principalmente era la propia clientela del banco, los propios trabajadores, los empleados del banco que confiaban en él y la propia clientela. Y todos nos movemos y funcionamos en la vida con relaciones de confianza. Cuando alguien me dice a mí, del que me fío, que hay una buena oportunidad, una inversión, si puedo la intento aprovechar. Por lo tanto, el problema principal de Bankia y lo que tenemos que recuperar es la confianza. Si la respuesta del sistema ante un fraude tan evidente como es el haber embarcado a tantas personas en un proyecto fallido de antemano, es la recuperación de la confianza. Si ahora no atajamos esta cuestión con contundencia, con claridad, yo creo que nos haremos un daño a todos, entre todos como sociedad. ¿Se han puesto en contacto con Bankia ustedes? ¿Está colaborando de alguna manera la entidad después de lo que ustedes dicen que ha hecho? Hemos hecho dos cosas, requerir al Banco de España y requerir a Bankia para que nos suministre información, porque ahora lo que queremos es saber qué es lo que ha pasado. Y de hecho lo que vamos a hacer, y hoy es la primera vez que lo manifestamos aquí públicamente, pero lo vamos a hacer formalmente, es requerir una comisión de investigación técnica para tener toda la información de qué es lo que falló. Fue el control de auditoría, fue en general la valoración de los activos. Es decir, ¿y a quién se la van a solicitar? La vamos a solicitar a los poderes públicos. Yo creo que esta es una decisión importante. En Inglaterra se hizo. Cuando los 3 grandes bancos ingleses fueron intervenidos, la autoridad supervisora del sector financiero creó una comisión técnica con auditores, con accionistas minoritarios, con representantes de las entidades y también de los poderes públicos, y esa comisión proporcionó un informe donde con claridad se dijo lo que había fallado en el mecanismo y por qué se había llegado a esa situación. Sería en el Parlamento, si la están pidiendo a los poderes públicos, aunque sea una comisión técnica, que por cierto, técnica y políticos en la banca, con lo cual no sabemos muy bien tampoco quién iría y quién no, pero en cualquier caso sería en el Parlamento. Que lo decida el gobierno, porque esto tiene que ser una instancia de los poderes públicos. ¿Y si decide el gobierno como hasta ahora que bueno, que ya veremos? Pues yo creo que todo lo que sea no explicar lo que ha pasado será una mala solución. Lo que sí que creo que es importante, Ana, es explicar que en España se ha embarcado en el capitalismo popular a más de 20 millones de personas y que hay mucha gente con el dinero invertido en bolsa y que nosotros hemos hecho una evaluación desde la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, donde ahora
casi todas las compañías grandes españolas están cotizando por debajo de su valor contable. Necesitamos levantar y recuperar la marca España y distinguir entre lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado bien. En las cajas de ahorros se ha embarcado mucha gente que ahora hemos visto que ha sido una inversión fallida. En la banca tradicional, en la banca esa que ha estado en competencia tradicional, hay casi 2 millones de inversores. Yo creo que es bueno, como ha hecho el Fondo Monetario Internacional, distinguir entre lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado bien. Proteger el valor de los que todavía tienen expectativas de recuperación y siguen invertidos en bolsa. Vamos a escuchar si le parece también por aquí. Joaquín. Buenos días. Entre los perjudicados de Bankia, además de los accionistas que entraron, están las personas que compraron obligaciones preferentes. Y ese no es un tema solo de Bankia, es un tema de muchas, yo diría que prácticamente la totalidad del sistema financiero español. Hemos conocido ayer, por ejemplo, que a un producto tan sofisticado como este se lo hicieron firmar con las huellas digitales a una persona analfabeta, ¿no? Es decir, sobre eso está trabajando también la Asociación de Pequeños Accionistas. Aproximadamente el 20% de las personas que se han dirigido a esa asociación vienen con problemas de preferentes. Y como bien explica Joaquín Estefanía, eso ha afectado a la comercialización general de productos financieros en España. No hace falta que la persona que firme sea analfabeta. Ya tenemos sentencias donde, a pesar de haber emitido el consentimiento, de lo que estamos hablando es que la sofisticación propia de lo que, por ejemplo, son swaps o productos garantizados, que hay que tener para conocer realmente lo que uno está comprando, es muy difícil de tener. Por lo tanto, yo creo que el famoso consentimiento informado hay que profundizar en él, porque mucha gente no sabía dónde se estaba metiendo, llevado por una relación de confianza, acabó comprando productos que le han llevado, por ejemplo, a Bankia. Muchos de los accionistas de Bankia han llegado ahí a través de conversión de preferentes en acciones. Y efectivamente ese es un problema que uno a uno está solucionando la justicia, pero yo creo que merece una regulación y que merece también una aclaración y una transparencia. Es un problema grave, porque la gente empieza a no fiarse de su propia entidad financiera, de su propio banco. Manuel. Buenos días, señor Cremades. Quería incidir en lo que le ha preguntado Ana también antes, pero no me ha quedado del todo claro. ¿Dónde ponen ustedes exactamente en el tiempo y en responsables concretos la responsabilidad? Es decir, si miramos la vista hacia atrás, la creación de Bankia, antes de incluso de la creación de Bankia, cuando las cajas, digamos, tenían cada una su propia personalidad jurídica y su propio funcionamiento, o dicho de otra manera, ¿cuál es la frontera o dónde ponen ustedes la frontera entre la irresponsabilidad o la incompetencia y sencillamente cuando uno invierte dinero en algo y ese algo pierde valor, ¿no? Yo tengo una opinión personal sobre cómo hemos llegado hasta aquí y tiene que ver con el manejo básicamente del sistema de las cajas y en el fondo con esa gestión no transparente, sin responsabilidad, sin rendir cuentas y basada en criterios en el fondo políticos de gestión de las cajas. Pero la realidad es que técnica y jurídicamente lo que el accionista de comprobaciones va a atacar es la emisión de títulos valores, es el folleto. Yo compré una acción de un banco que se me explicó que tenía una evolución, unas perspectivas, unas posibilidades de crecer en el negocio y pensé, creciendo, que podía quizá perder, pero probablemente ganar, por eso lo hice. Si resulta que al final esa información no era correcta y a mí se me ha ocultado esa información, lo que voy es precisamente atacar eso. Por lo tanto, desde el punto de vista de las acciones de los que nosotros representamos como accionistas de Bankia, van a ir dirigidas contra la salida a bolsa, contra la emisión de esos valores. Pero no cabe duda de que ahí no se ha llegado por casualidad y de que eso seguro tendrá una historia. Ese banco estaba técnicamente quebrado, nunca debió ser ofrecido su capital a los accionistas de una manera pública y con el aval del Estado. Ese es el problema. No tienen nombres y apellidos, como decía, ¿no? Bueno, pues es cuestión de mirar quién estaba en ese momento en la compañía y todo lo demás. Repito, ya tiene su cauce. Nosotros entendemos y respetamos que debe depurarse todas esas responsabilidades, pero al señor que invirtió en acciones lo que va a intentar, como digo, es recuperar su dinero, en el fondo deshacer aquella operación. Nadie en su sano juicio, yo no me he encontrado todavía con ningún accionista que diga, a pesar de todo, creo que fue una buena operación. No, todo el mundo lo que dice es, ojalá hubiera sabido yo lo que debía haber sabido en aquel momento y por supuesto no habría invertido nunca en Bankia. Lucía. Sí, buenos días, señor Cremades. Dice usted deshacer esa operación como si fuera fácil. Usted lleva tiempo defendiendo los intereses de los pequeños accionistas, de muchas empresas, de muchas entidades y también los consumidores, los derechos de los consumidores. Según su experiencia, ¿usted cree de verdad que las personas tienen posibilidades de enfrentarse
a lo que son, digamos, monstruos financieros o entidades financieras. O sea, en otras palabras, ¿ha conseguido usted en estos años que a alguien le devuelvan algún dinero que presuntamente le fue estafado por un fraude? Bueno, es una excelente pregunta, Lucía. Yo creo que hoy la gente cada vez más... Hay un proceso de desintermediación y de empoderamiento del individuo. La gente es capaz de conectarse, de crear redes, de influir. Hoy en día el ciudadano cuenta. La única exigencia que han puesto los nuevos acreedores, el Eurogrupo, a las entidades, a las cajas que van a acogerse a esas ayudas públicas anunciadas, es que mejoren sus sistemas de buen gobierno, es decir, que pongan al accionista en el centro. Yo confío en que el sistema va a dar una respuesta a estas personas. Yo confío en la justicia y me he encontrado, afortunadamente, con muchas situaciones donde, a pesar de tener firmado un contrato, emitido el consentimiento, los jueces han entendido el problema. Y es que, como decía antes Joaquín Estefanía, no hace falta ser iletrado. Lo que pasa es que muy pocos son los expertos en sistemas financieros. Y por supuesto que tengo confianza. No sé si será una reparación parcial, pero a estos señores hay que dar una respuesta. Si no, como decía antes, yo creo que todos tendremos un problema. La confianza, no digo ya en las cajas o en el sistema financiero, sino la confianza en general en las instituciones, pasa porque casos concretos como este encuentren una reparación en la justicia. Bueno, también del rescate, se nos acaba el tiempo, habla hoy Javier Cremades estos días en algunos artículos hoy en el diario El Mundo, así que le agradecemos mucho que haya estado hoy aquí para hablar de Bankia y de esos pequeños accionistas. Insisto, no estamos hablando de millonarios, sino gente que tiene unos pocos ahorros y que ha tomado esa decisión equivocada, parece. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Los Desayunos. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Vamos rápidamente.